Quiero hablarles en esta ocasión de la siembra integral permanente. Integral se define como algo que comprende todos los aspectos o todas las partes necesarias para estar completo. Si hablamos de un cuerpo que esté completo, es integral. Esa palabra, ese término integral se usa mucho en la política, en lo secular, planes integrales de los gobiernos, planes integrales de la alimentación, etcétera. Dentro de la obra de Dios se necesita un pueblo que ame al Señor y que sea un pueblo integrado. Esto indica que si es un organismo integrado por muchos miembros, como leíamos en la epístola a los Romanos, somos muchos, pero somos parte de, porque estamos integrados. El brazo, las piernas, los pies, la cabeza, todos los miembros de nuestro cuerpo están integrados a un solo bloque, que es nuestro organismo, nuestro cuerpo. Alabado sea el Señor. Y también estamos integrados a una parte espiritual. El espíritu, el alma, son parte de ese ser que el Señor creó y formó. Gloria a Dios para siempre. Cuando hablamos de esta siembra integral, estamos hablando de ser parte equilibrada de un proyecto desde antes de la fundación del mundo. La iglesia, es cierto, apareció después que Cristo derrama su sangre en la cruz por esa iglesia, por ese pueblo, para limpiarnos, santificarnos, para darnos la vida y darnos lo que necesitábamos nosotros. Espiritualmente, salvar nuestra alma, rescatarnos del infierno eterno. La iglesia nace el día de Pentecostés también, o reaparece dentro del plan de Dios y se empieza a extender por todas partes de la tierra, en el mundo conocido de aquel entonces. Esa es la iglesia del Señor, el pueblo que sirve a Dios, un pueblo escogido entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Ese pueblo tiene características claras en cuanto a la integración como pueblo, como obra de Dios. Nosotros debemos tener un balance vertical, permanente, persistente en nuestra vida material y nuestra vida espiritual. Somos vistos como un avión. Un avión no puede volar con una sola ala. Tiene que tener dos. De lo contrario se va abajo. Y tiene que estar bien equilibrado. El peso que le ponen a un avión según su tamaño, su capacidad, no puede sobrepasarlo porque puede caerse. La estabilidad la lleva en las alas. Y esto habla también en el caso de los miembros de una iglesia que deben ser integrados y balanceados
lo material y lo espiritual. No se puede inclinar el ala solamente a lo espiritual, orar y ayunar todo el tiempo sin tomar en cuenta lo material. Porque Dios estableció al hombre que con el sudor de su frente ganaría el pan. Eso está establecido desde el comienzo de la creación. Pero tampoco se puede ser una máquina solo trabajando, produciendo el pan y dejando la otra ala sin nada. Se va a ir abajo. Tiene que balancear, que su tiempo pueda ser un productor, un empresario, quien sea, un empleado del gobierno, de alguna empresa, pero tener un equilibrio con lo espiritual. No puede ser simplemente, sencillamente, solo trabajo y lo espiritual por un lado. Esa vida integral se convierte en una siembra. Tenemos que ser sembradores permanentes. Alabado sea Dios. Un día lo material se termina. Todo lo que es materia se acabará. Todas las glorias del mundo van a ser reducidas a polvo. Lo espiritual, lo eterno, que muchos y para muchos es tan mínimo, tan sencillo y tan, si puedo lo hago, si puedo llego. Yo le he explicado a muchos creyentes que ellos se sacrifican, trabajan como máquinas para ganarse el pan, pero cuando se trata de lo espiritual son unos flojos y cobardes. Porque todos los días madrugan para el trabajo, pero el día que tienen que servir a Dios es cuando más tarde se paran. Eso es un desequilibrio. Esa persona no está balanceada. Y en cualquier momento, el viento, la tempestad, la tormenta de la vida, porque todos tenemos que pasar por tormentas. Yo creo que al reunir todos los pilotos de aviones del mundo y preguntarles quién no ha pasado por una tormenta, es muy difícil. Porque todos tienen que pasar por esas tormentas. Y son tormentas impredecibles, que cuando nadie está pensando en eso, le llegó. Las pruebas, las luchas y especialmente los ataques del enemigo son impredecibles. Usted puede sentirse bien y estar bien y de pronto recibió un ataque. El énfasis de la oración permanente acá dentro de esta congregación y de este ministerio remanente escogido ha sido desde su inicio. ¿Por qué? Porque el enemigo ha querido desbaratar, destruir y no lo ha logrado. Porque hay un pueblo que tiene sus rodillas adiestradas a buscar el rostro del Dios Altísimo. Si no lo hiciéramos, fuéramos igual que tantos que no valen la pena estar sobreviviendo. Alabado sea Dios. Pero es importante que tengamos en la mente que en cualquier momento podemos entrar en una tormenta impredecible. Y de hecho que así ha sido. Lo hemos visto, nos han contado, lo hemos oído de muchas personas que han entrado en batallas, en tormentas impredecibles que nunca pensaron
que dejando de orar, nunca pensaron que dejando de congregarse. Es más, hay gente que dice, yo no me voy a congregar porque me puedo contagiar. Y no se congregan y aparecen contagiados. Y los que nos congregamos, no hay contagio. ¿Es un misterio? No, es una realidad. Alabado sea Dios. Es que Dios tiene un compromiso con sus hijos, con su pueblo. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Y tenemos un estudio un poco largo en pruebas que son la palabra de Dios. Hay predicadores que leen un texto y predican 2 horas, pero uno no sabe ni dónde basaron, ni en qué fundamentaron. Pero la palabra se debe de comprobar y estudiar, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Yo le invito a que si tiene un lápiz y usted no puede buscar los textos que le voy a dar, anótelos y los puede examinar y compartir en su casa en cualquier momento, si es que se acuerda de la Biblia. Alabado sea Dios. Si no, ahí se va a mocear lo que anotó. En esta parte de la escritura nos está hablando de estar firmes en primer lugar. No puede haber una integración total en la vida si no hay firmeza. Si la persona está claudicando, dudando, hay que estar firmes. Y este mensaje es para los firmes. Bueno, aunque no hayan muchos. A ver, los que están allá arriba, ¿hay alguno firme? ¿Ustedes están firmes? Gloria a Dios. Esto es para los firmes. Así que, hermanos, está firmes y constantes. El cristiano debe ser constante. ¿En qué? En la oración, en congregarse, constante en ocuparse de la obra de Dios. Hay que estar ocupado. Usted no puede ser un cristiano florero, de adorno. Hay que estar ocupado. Constantes, ocupados, creciendo. Tampoco debe estar estancado. Debe estar firme. Debe ser constante y debe estar creciendo. Como empezó hace 10 años, no puede estar así, igual. Si empezó hace 1 año, debe haber crecido. Es triste ver un niño que tiene 10 años, 12 años y tiene 50 centímetros de estatura. Ya entra los padres en penas porque no creció. No es normal. La vida cristiana tiene que desarrollarse, tiene que crecer. ¿Creciendo en qué? En la obra de Dios. Estamos leyendo. Creciendo en la obra de Dios. Y ese crecimiento tiene que ser siempre. Gloria al Señor. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo el que emprende esa batalla de crecer espiritualmente, de crecer, si es un ministro del evangelio, tiene que crecer. Dios no nos llamó
para ser un pastor más. Dios nos llamó para ser siervos, instrumentos del altar en crecimiento todo el tiempo. Y guardando lo que hemos recibido y cuidando lo que hemos recibido. Porque hay gente que crece pero no cuida lo que recibió. Es como un comerciante que compra aquí, compra allí y compra allá, y al final no puede administrar lo que tiene. Tiene que crecer, pero secularmente ser un administrador de lo que tiene, de lo que Dios le ha dado. Sabiendo, eso lo tenemos que saber, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gálatas capítulo 6 versículo 9 dice la palabra lo siguiente: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aparte de crecer, de trabajar en la obra de Dios, de buscar qué hacer por la causa del Señor, de buscar qué hacer en la iglesia, en la obra de Dios, y estar creciendo, tiene que mantener la firmeza, que fue la primera palabra que leímos en 1 Corintios 15, 58. Por lo demás, hermano, está firmes. Y aquí nos habla de esa firmeza. No nos cansemos pues de hacer bien. La persona que no tiene estabilidad espiritual, que no se ha estabilizado con lo material y lo espiritual, es un débil. Y es cobarde, es flojo. Cualquier cosa lo desequilibra y lo pone atrás. Alabado sea el Señor. Hay algunas instituciones seculares que cuando se hace un trámite le dan un número y le dicen: usted tiene que venir tal día a recoger el expediente, el documento, etcétera. Pero la persona no pudo, y cuando llega el empleado le dice: usted fue pasado de nuevo a la fila, está en la cola de nuevo, en la fila. Hoy estamos entregando a otros, mañana a otros. Su cita queda para tal fecha. Si la vuelve a perder, vuelve a pasar a la fila. Bueno, y creo que así es el hospital del Seguro Social. Si le dan una cita, usted no puede decir: no, es que tuve compromisos y esto. Bueno, sigan sus compromisos y su cita fue pasada para tal mes. Y hay gente que se ofende, pero no hay que ofenderse. Lo que hay que ser es responsable. Hay que estar el día que le dijeron, la hora que le dijeron. La palabra dice: no nos cansemos pues de hacer bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay gente que no va a recoger la cosecha porque desmayó, aflojó, se volvió flojo en el camino y no pudo. Se perdió lo que sembró, se perdió lo que hizo de ahí para atrás. No os canséis de hacer bien, porque a su tiempo, el Señor tiene un tiempo. El tiempo de Dios no es mi tiempo. El tiempo de Dios es diferente. Él tiene el tiempo y un tiempo para todo. El día que ya nos toque morirnos o ser quitados de aquí a la tierra, no hay prolongación de ese tiempo.
No hay prórroga. No le llegue a decirle a la muerte: mire, yo tengo muchos compromisos, me quiero morir dentro de un mes. Con la muerte no hay negocio. Llegó la hora y hasta luego. Hay que estar preparado. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Viene el día cuando vamos a recoger la cosecha. Alabado sea el Señor. Para una siembra integral se requiere de esfuerzo físico, se requiere de esfuerzo espiritual y se requiere de esfuerzo económico. Esto tiene que estar integrado. Me gusta mucho que la palabra dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Eso es una bendición integral para sus huesos, para su carne, sus nervios, sus tendones, sus huesos, su hígado, sus riñones, su cerebro. Está integrada la bendición desde la cabeza a la planta de los pies, en su alma, su espíritu. Alabado sea Dios. Siente la bendición del Dios Altísimo, porque hay una bendición integral. Para eso hay que hacer esfuerzos en lo espiritual, buscar a Dios. Hay gente que se molesta cuando no se pone a participar, pero no vienen a buscar a Dios. Y las reglas que tenemos es que el que no busque a Dios, el que no llegue aquí en los cultos de oración, no debe participar por el bien de él. Por el bien de él, no del organizador. Y así hay que hacerlo. Gloria al Señor. No se puede cansar de hacer bien, porque a su tiempo va a segar, a recoger la cosecha. Aquí hay una palabra que se antepone: si no desmaya. Y eso debe ser, hermano, debe ser para nosotros un sentir como sentimos las palpitaciones del corazón. Si yo desmayo, si yo dejo de hacer lo que estaba haciendo, desmayé. Y entonces el pago ya no llegó completo, ni llega. Aquí hay que haber puesto la mano en el arado y no mirar para atrás, sino estar con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y estar seguros de lo que estamos haciendo. Sigamos viendo segunda de Juan, segunda epístola del apóstol Juan, capítulo 1, verso 8. Dice la palabra lo siguiente: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis. Segunda de Juan 1:8. El fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Oiga eso. Mirad por vosotros mismos. Hay que mirar por cada uno. Responsables de cada uno. Equilibrados por cada uno. Nuestro equilibrio. Y hay que estar viendo para no perder el fruto de nuestro trabajo, sino recibir un galardón completo. Yo no sé cuántos quieren recibir un galardón completo. ¿Quiere recibir un galardón completo? Yo también.
Yo quiero un galardón completo, una bendición completa. Que el día que el Señor me vaya a bendecir en algún área, no sea un pedazo, porque no perseveré, porque no gané la batalla. Y entonces le da un trozo. El galardón debe ser completo. Yo quiero una corona no partida, no un trozo, ni una corona de madera. Yo quiero una corona, la corona de la vida, la corona de gloria. A su nombre. Eso es importante, hermano. Alabado sea el Señor. El que siembra un tiempo y desiste es como la semilla que nace sobre las piedras y que no puede producir. Es un ejemplo que puso el Señor en el capítulo 8 de Lucas, verso 13. Dice así la palabra: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. El verso 15 dice lo contrario. Óigalo bien. Mas el que cayó, la semilla que cayó en buena tierra. ¿Cuántos son buena tierra? Y si yo le pregunto, ¿cuántos son buena gente? Como 3, hermano. Dios nos libre, hermano. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra de oída y dan fruto. ¿Con qué? Con perseverancia. No es un fruto del momento. Es un fruto que permanece, que se mira. Qué bueno es ver hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas, damas, caballeros, que tienen frutos permanentes. Que no son un fruto pasajero. Que no es un fruto de un culto y que ya salta y llega a las nubes y luego se desaparece por 15 días. Esos no son frutos. El fruto tiene que permanecer. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si usted no se ocupa dentro de la iglesia, es simplemente un visitante. Y aquí hay miembros de años y años que son visitantes, que nunca se ocupan en nada y nunca siembran en nada. Visitantes, gloria a Dios, que siempre habrán. Otros son como la semilla que cayó sobre las piedras, nació y como no tenía profundidad y raíces, se secó, no aguantó el sol. Y eso es tipo de la prueba, de la lucha. Viene la tormenta, viene lo impredecible, fuerte, y como no tiene consistencia, se quema. Alabado sea Dios. A Dios sea la gloria. Segunda de Corintios 9:6 dice la palabra lo siguiente: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto es muy importante, porque la obra de Dios es integral. Y tiene que haber un equilibrio en lo espiritual y lo material.
Pero acá no se refiere solamente a sembrar a través de una ofrenda económica. Se refiere a la siembra que hacemos, al trabajo. Cuando usted viene a doblar sus rodillas, a clamar, a interceder por otros, está sembrando. Cuando usted se congrega con esfuerzo, porque algunos esperan que todo esté plenamente a favor de ellos. Un hermano me contó en un lugar que fue un visitante, un líder de esa organización, y que los hermanos todos estaban preparados para ir a una cuadra de distancia. Y él les dijo: a mí me ponen un carro o no voy. Imagínense usted. ¿Eso es sembrar? No, señor. Eso es estar acabado, ministerial, espiritual, físicamente, hecho un leño para el fuego. Que no podamos caminar 100 metros. Dios santo. Tenemos que tener por lo menos 150 años encima. Pero esto es importante. La siembra. Usted debe hacer un esfuerzo, luchar, no ponerle todo servido. Hay gente que no hace nada, no recoge un papel si no se lo paga. Ah, no, es que no me pagan. ¿Ya barrió esto? No, es que no me han pagado. Una cosa es el salario que recibe y ya el hombre se lo pagó. Por ejemplo, si alguien está contratado un mes por el sueldo mínimo y trabaja las 8 horas exactas, recibió su salario de esas 8 horas. Pero si es un cristiano, tiene que ver qué hace por el Señor, por la causa de Dios. ¿Qué hace? Alabado sea Dios. Sale el momento de ir a compartir la palabra en la calle y no tiene tiempo. El momento de asistir al templo a un culto y no tiene tiempo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que se va a limitar al salario que recibe del hombre, de la empresa, de alguien. Pero de Dios no recibe nada. Nada. ¿Por qué? Porque no le sirve a Él. Usted tiene que ver cómo le sirve a Él. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Un hermano en una ocasión me decía, lo encontré trabajando ya fuera del horario. Y le dije, ¿y qué horario termina usted? Tal horario. Pero, ¿y por qué no se ha ido? Porque este tiempo, después de lo que me pagan, le sirvo a Dios. Y le dije, lo felicito por entender. Por entender. Porque esto no es de todos. Todos no entienden eso. Alabado sea el Señor. Hay que servirle a Dios para ver que el Señor nos pague. Uno de esos días hablábamos aquí con los compañeros de trabajo y les decía, mi trabajo no son 8 horas. Mi trabajo son 12, 14 horas y hasta 18 horas diarias. ¿Cómo puede ser? Pues por eso es que Dios me ha pagado tanto. Y me ha bendecido tanto. Porque es a Él, al que le sirve a Él, le trabaja a Él, de Él va a recibir el pago. Si usted le trabaja al hombre y cuando se trata de Dios no hace nada, nunca recibirá nada. Note cómo dice el texto. Pero os digo que el que siembra escasamente, eso es sembrar escasamente.
también escasamente segará o recogerá. Y el que siembra generosamente, es decir, el que amplía su tiempo para Dios, generosamente también segará. Porque ahí actúa el brazo de Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, al que hace algo por su causa, con alegría, fuera del tiempo. Gloria a Cristo para siempre. Gloria al Señor. Bendito su nombre. Eso indica que esta siembra es integral. Gálatas nos habla el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 6, versos 7 al 8. Y dice la palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Note esto: Dios no puede ser burlado, en primer lugar. Segundo, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si usted no siembra, usted que me escucha a la distancia, allá donde está, si usted no siembra nada para la obra de Dios, ni por la obra de Dios, pues nunca recibirá nada. Y tal vez usted diga: pero yo no he sembrado y no estoy allá metido todo el tiempo, dicen algunos, en el templo, allá fanatizado, y Dios me ha bendecido. Espera el tiempo, porque hay cosechas que se recogen tarde. Hay siembras antes, hermano, cuando no estaba toda esa campaña y fiebre de abonos químicos en la agricultura. Una planta de coco se sembraba y había que esperar 10 años. Y otros árboles 10 o más años para que dieran el fruto. Pero hay frutos también, como el maíz, que a los 3 meses ya tiene cosecha. Si usted piensa que no va a recoger lo que ha sembrado, está equivocado. Eso lo va a recoger. Eso lo recoge tarde o temprano, y más temprano que tarde. Lo recoge, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted ha sembrado para la obra de Dios, tenga por la seguridad que sea. Y me atrevo a decir algo de parte mía, que conozco personas que aún se han apartado del evangelio y que sembraron su vida, su economía, sus ofrendas, trabajo de evangelismo, trabajo de apoyo total a una congregación, y por alguna razón el diablo les ganó la batalla y se apartaron. Hermano, esa siembra que hizo ese hombre, allá la está recogiendo. Sí, Señor. Sí, Señor. No quiere decir que se apartó y es salvo. Si se apartó de Dios, pues perdió lo eterno. Pero lo material, Dios como que se lo devolviera, y hasta multiplicado. Por eso es que hay muchos impíos que dicen: aquí me ha ido mejor que dentro de la iglesia.
Porque cuando estaba dentro de la iglesia no podía hacer trampas y no podía mentir y no podía estafar, pero aquí afuera sí. Pues mire, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De eso no se va a escapar. Si usted siembra en el evangelismo, en la oración, en el ayuno, buscando a Dios, esa es una siembra. Ese tiempo que usted gasta, las noches de oración, eso no está perdido. Aparte de estar fortaleciendo su alma, su espíritu, usted está haciendo una siembra, está sembrando. Y hay gente que recogen de aquí, recogen de aquí, recogen de allá, recogen de todo lo que siembran. Levante sus manos y alabe, hermano. Y hay gente que como no siembra nada, nunca tienen nada. Siempre están bostezando, siempre están mirando a otros y se llenan de envidia porque otro prospera. Alabado sea Dios. En 2 ocasiones oí públicamente a través de unas bocinas que Dios utilizaba 2 personas en 2 países diferentes diciéndome a mí: muchos van a tropezar con la bendición que yo voy a poner en tus manos. Yo no sé cuántos habrán tropezado y si habrá tropezado alguien, no lo sé. No ando detrás de esas estadísticas, pero que Dios me ha bendecido, me ha bendecido. La siembra tiene que ser persistente y permanente. No se puede dejar de sembrar. Cualquier agricultor que diga este año no voy a sembrar y voy a recoger, está loco. Porque no puedes recoger lo que no has sembrado. Tendrá que pasar necesidades, tendrá que pasar hambres. Y yo he oído campesinos, agricultores que dicen el invierno nos acabó, el verano acabó las cosechas. Y este año entrante viene hambre y viene escasez. Claro que así es. Eso no son mentiras. Eso es una realidad. Porque no se sembró. Y lo que se sembró, la naturaleza, el viento, el sol o el diablo, acabó con todo. Por eso las siembras tienen que ser persistentes. Los verdaderos agricultores nunca tienen una sola cosecha. Esa la tienen los que no tienen con qué sembrar. Pero los verdaderos tienen siembra. Por eso usted va en cualquier tiempo a un supermercado y encuentra maíz tierno. Y dice, pero este no es tiempo de cosecha. Eso lo piensa usted. Pero el agricultor inteligente sabe cómo hacer. Para eso está el riego. Para eso están los ríos. Para eso está el agua. Y entonces un pedazo terminó de dar y ya otro pedazo está empezando a dar y otro pedazo está creciendo en diferentes partes en una sola finca. Ese es el cristiano real, hermano. Verdadero, que no deja de sembrar, que no deja que su mano se tuya, que su mano se paralice. Y está metido en el trabajo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Qué bueno es el Señor. Y aquí en el libro de Lucas, capítulo 6, verso 38, dice la palabra lo siguiente: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Note eso, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Sea Dios glorificado para siempre.
Primer lugar, da. Hay gente que no tiene nada porque nunca dan, nunca apoyan la obra de Dios en nada, ni con el dinero, ni con la fuerza que tienen, ni con la inteligencia que tienen, ni con la profesión que tienen. Nunca apoyan. Nunca apoyan los grupos de trabajo. Que va a estar en la cocina, Dios guarde. Que va a barrer el templo, Dios guarde. Una cosa tremenda. Nunca apoyan en nada. Son ajenos. Son visitantes. Damos gracias a Dios por los visitantes. Pero si usted sigue llegando a este templo, a esta congregación, no se quede como visitante. Ignorante de todo. Ignorando todas las presiones y toda la batalla que la congregación pelea. Ellos son ignorantes de eso. Hermano, que hubo una vigilia. Ah, sí, gracias. Hermano, que va a haber ayuno. Ah, yo no me di cuenta. Hermano, que hay que evangelizar. Yo no tengo tiempo. Hermano, que hay que hacer tal o cual cosa por la causa del Señor. Ah, yo vivo muy escaso. Son visitantes. No se quede como visitante, hermano. Luche por crecer. El propósito de Dios es que crezca, que suba de peso, que sea un sembrador, que tenga el tiempo, que saque el tiempo. Ah, es que mi tiempo está limitado. Pues ahí entonces entra el esfuerzo. El esfuerzo. Es que llego cansado, ya con ganas de tirarme a la cama. ¿De servir a qué? Al hombre, a una empresa, a un salario que le limitan. Y muchas veces no se le paga a la persona lo que realmente trabaja. Ese es el hombre. Ese es el hombre. Gloria a Dios. Recuerdo que hace años había un hermano aquí empleado de una empresa americana. Y estábamos construyendo el primer nivel de este templo. Citamos los pocos hermanos que asistían en ese tiempo. Y solo llegó él y llegué yo. Yo cogí la carretilla y él tomó la pala y empezamos a cargar un material, a pasarlo de un lado al otro. Estábamos allí sudando y de pronto le entró una llamada. Tiene que presentarse inmediatamente. Y le dije, pero usted trabaja los sábados. Yo estoy contratado, me dijo, las 24 horas. Si el jefe le da la gana de llamarme a la madrugada, tengo que quitarme la pijama, ponerme la ropa, irme de una vez. Tengo que presentarme. No hablamos más nada. Me dio tristeza y me quedé pensando, ¿cuántos creyentes se matan y le sirven al hombre de corazón? Y es una cosa impresionante, hermano. Pero cuando se trata de servir a Dios, no puedo. Fielmente están allí en el trabajo todo el día, y si les ponen más les toca. Y en algunas empresas les ponen algunas horas extras, pero en otras dicen, eso es parte del trabajo. Eso es parte del trabajo. No tienen tiempo de comer. Algunos no se pueden ni desconectar ahora de las computadoras. Tienen que poner el almuerzo, el desayuno ahí al lado, y como un pájaro comer por bocados, porque está conectado y no se pueden dar cuenta que está comiendo. ¿Cómo le sirve usted al Señor? Le sirve con esfuerzo. Algunos salen temprano de trabajar y se acuestan en la cama a dormir todavía temprano y a dormir, y llegan tarde a los cultos.
¿Cómo servimos a Dios? ¿Cómo servimos a Dios? Da y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. La misma medida. Dios no le va a fallar en eso. Gloria a Dios. Y usted sabe que algunos están en la casa y miran el reloj, apenas está el director de culto orando. Yo llego un poquito más tarde. Al rato le dice la esposa, mire, hay que ya salir para el culto. No, apenas van a empezar los coros. A mí me gusta la predicación. No es que le guste la predicación, es que está lleno de pereza, de cobardía, de flojera. Uno tiene que correr y buscar a Dios, porque un día se acabará esto. Un día se acabará. Definitivamente, hermano. Un día dejaremos. Un día ya los años nos avanzarán y ya no podremos llegar ni al templo. Y mientras usted tenga fuerzas, use esas piernas que Dios le dio. No simplemente para hacerlo de la bandera. No para hacer una demostración. Use esos pies. No simplemente para que se los acaben los zapatos, sino para que le sirva a Dios. Dígale a los pies, tienen que servirle a Dios. Las manos tienen que servirle a Dios. Mi cerebro, mis neuronas, mi mente debe servir a Dios. A su nombre. Yo creo que Dios está empezando a hablarle a algunos. A ver, ¿a cuánto les está hablando el Señor? Entonces siga buscando en 1 Corintios 3, verso 6. Yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que siembra, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme ¿a qué? A su labor, su obra, lo que hizo. Alabado sea el Señor. Conforme a lo que hizo, recibirá su recompensa. Por eso insistimos muchas veces que hay gente que se arrodilla supuestamente a orar y se ponen a pensar malos pensamientos. Otros sacan con cuidado el celular y lo ponen ahí al frente de los ojos y están de rodillas mandando mensajes y hasta viendo pornografía, cosas sucias. Ahí están en eso. Nadie puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Nadie puede engañar al Señor. Vamos a recibir lo que sembramos. Vamos a recibir el pago de lo que hicimos. A Él sea la gloria. Pablo dice, yo sembré y Apolo regó. Él tuvo que regar la semilla. Yo la sembré, pero al final de cuentas el crecimiento lo ha dado Dios. Al final de cuentas el que nos va a pagar es Él. Puede usted sembrar y otro regar con sus lágrimas. Puede usted hacer una cosa, otro hacer otra. El pago va a venir conforme a lo que usted y yo hicimos. Nadie va a recibir un pago de Dios sin haber hecho nada. Hermano, hermana, siga como visitante.
Y verá que el día que usted se esté muriendo se acordará de este mensaje. Siga así. Nadie le va a prohibir hacer otra cosa. Siga así, indiferente a todo. Indiferente a los compromisos que tiene la iglesia. Algunos ni siquiera un tamalito compran. Porque Dios guarde. Dice. Mejor allí que vale menos. Y eso se anota en el libro de las memorias del cielo. Tenemos que aprender a hacer un apoyo directo a la causa del Señor. En lo que haya que hacer y yo lo pueda hacer, lo voy a hacer. Sí, Señor. A Dios sea la gloria. Gloria a Dios para siempre. Pablo pone el ejemplo, hermano, en esta parte económica del menosprecio de un grupo de personas que estaban en la iglesia en Corintios. Pone el ejemplo. 2 Corintios 8, 1 al 4. Mire cómo dice. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Póngale cuidado como dice. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. ¿La abundancia de su qué? Por eso la palabra de Dios hay que leerla muy despacio, no como un periódico. Porque cada palabra puede ser clave para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Note esto, se lo vuelvo a leer. La abundancia de su gozo, su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Está hablando de una iglesia económicamente extremadamente pobre. Aquí habla de su profunda pobreza. Pero ¿qué se antepone a la pobreza? El gozo. La alegría de ser salvo. Porque, hermano, cuando damos para la obra de Dios, no se mide la cantidad. Usted puede dar 5 centavos porque no tiene más, pero lo dio de corazón. En medio de la pobreza, del esfuerzo, de la lucha, lo dio de corazón, pero lo dio con gozo, con alegría. Mientras hay gente que tiene la billetera llena y cuando se va a ofrendar buscan el billete que ya no le recibieron en la tienda. ¿Por qué no se lo recibieron? Porque era falso. De ese alfolí salió un montón de billetes falsos. Y otros billetes que ya no tienen números. Y uno se supone, este fue a la tienda con el billete y se lo rechazaron, ni para comprar risitos. Entonces dijo, ya me acordé, esa es la ofrenda del domingo. Así vaya a dar un billete pequeño, pero busque el más nuevo de los que tiene. Porque eso no es para presentárselo al hombre, es para presentárselo al Señor. La recompensa no va a ir de parte de la iglesia, de la congregación, ni del pastor. La recompensa va a venir del cielo. Es Dios que le va a pagar. A Dios sea la gloria. Vuelvo a leerle este versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. No importa que esté completamente pobre. Si tiene gozo, alegría y generosidad, algo va a aportar, pero va a aportar.
Yo he oído a algunos que van a evangelizar y dicen, yo no tengo para ayudar a comprar un 100 de tratados. Porque la obra de Dios requiere de todo. De lo económico, del esfuerzo físico, del esfuerzo espiritual, del esfuerzo humano. Hay que hacer un esfuerzo. Porque vamos un día a dejar todas las cosas materiales y un día nos vamos a presentar ante Dios delante de sus ojos. Y mire otra cosa. Verso 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos. Eso no era que les impusieran, era que ellos pedían, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Aleluya. Qué bueno es Dios. Qué bueno es el Señor. Y mire en el capítulo 8, capítulo 11, verso 8 y 9 del mismo libro, 8 y 9. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Qué vergüenza, hermano. ¿Sabe a quién les está escribiendo? A los corintios, porque eran bien duros de corazón, eran terribles, y él tenía que despojar a otras iglesias para poderles servir a ellos, poderles ayudar. Gloria a Dios para siempre. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Cuando estaba entre vosotros, oiga eso, tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de no seros gravosos. ¿Sabe? Les digo algo, que cuando se cerraron los templos y cuando no se congregaba nadie, unos 4 o 5 por ahí llegaban y estuvieron ayudando para todos los compromisos que teníamos. Y yo decía, hoy vamos a probar de nuevo, porque yo ya he probado muchas veces, al Dios que me llamó. No le vamos a enviar mensaje a nadie. Nadie le vamos a acordar que tenemos que pagar un canal, que tenemos que pagar la radio, que tenemos que pagar salarios. A nadie le vamos a acordar. Pero Dios va a abrir las puertas y nos metimos a orar y a ayunar y a buscar a Dios. Y empezaron las puertas a abrirse de otras partes. Y los compromisos fueron pagados y cerramos el año sin ninguna deuda. Ese es el Dios que servimos y adoramos. Y también por lo que se ha sembrado, hermano. Se ha sembrado. Se ha sembrado de tiempo atrás, y esa siembra es continua y esa cosecha no se perderá. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Esas experiencias no solamente las pasó este hombre de Dios, las pasamos nosotros por muchos lados. Muchísimas campañas que hicimos aquí en el territorio nacional para abrir otras iglesias, llevábamos los recursos nuestros, hasta en bolsas grandes, la comida que íbamos a cocinar para los días que nos íbamos a estar allá, porque no habían recursos. Y sembramos allá
y sembramos en el otro lado, y sembramos en el otro extremo, y sembramos por todas partes. Hoy vemos una gran cosecha. Vemos una gran cosecha de almas por todo el territorio nacional, pero eso se sembró. Y se enseñó a la gente. Y la obra de remanente escogido en este tiempo tiene una bendición poderosa por todas partes. Por todas partes. El que ha aprendido y el que ha retenido la palabra ha sido instruido. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. Qué importante, hermano. Y mire lo que dice Proverbios 11:24. Habla de no retener más de lo que es justo. 11:24 de Proverbios y 25. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene la pobreza. Verso 25. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Mire, el capítulo 5 del libro de los Hechos, búsquelo conmigo con rapidez. El verso 41 y 42 dice, hablando de la iglesia primitiva, en su tiempo pasaron penalidades, situaciones complicadas, pero la gente estaba dispuesta no solamente a dar en lo económico, sino a darse al Señor, a salir a las calles, a estar dispuesto a ir a la cárcel, a hacer todo lo que se fuera posible por impulsar la causa del Señor. Hechos capítulo 5, verso 41 y 42. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, escuche eso, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Hoy tenemos muchos medios de comunicación a nuestro alcance y predicamos a miles sin verlos, pero ese tiempo era otro tiempo, fue otro tiempo. La gente no se enteraba ni siquiera de un mensaje si no era de boca a boca, de palabra a palabra, si no era enviando un mensajero que corriera, y algunos mensajeros se hacían días en llegar a un sitio para dar un mensaje. Ahora usted da un mensaje en segundos. Sin embargo, esta gente con un compromiso no cesaban de predicar en las calles, por los parques, por todas partes, hablando la palabra bajo una persecución y una amenaza tremenda de muerte. Capítulo 20 de los Hechos, verso 20 y 21, dice la palabra lo siguiente. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos, a gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Está testificando este hombre de Dios de no rehusar de sembrar. He sembrado, está diciendo, por las casas, a judíos, a gentiles, a todos, porque ese era el trabajo
que se le había encomendado a él. A Dios sea la gloria. La orden de predicar esta palabra que está escrita en Marcos 16:15, que todos conocemos. Y por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura y por todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermano, se le dio a la iglesia ese imperativo, esa encomienda, ese mandamiento de predicar en todo el mundo. Y predicaron en el mundo conocido con tantas limitaciones. Nosotros tenemos muchos medios para predicar esta palabra. Ay de aquellos que menospreciaron este tiempo, que se escondieron, que se metieron en cuevas. Ay de aquellos líderes y de aquellas congregaciones que se dispersaron por culpa de ellos. Pero Dios nos ha dado en este tiempo la forma y la facilidad de hacerlo. Ellos no lo tuvieron. Pero el capítulo 2 del libro de los Hechos nos habla también en el versículo 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con sencillez de corazón y con alegría, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Las condiciones de vida son totalmente diferentes. En ese tiempo, varios hombres vendieron sus propiedades y las pusieron a la disposición del liderazgo apostólico y de la iglesia, y las repartían entre los pobres, y había un avivamiento poderoso. El tiempo ha cambiado. Hoy usted no necesita vender su casa para traerlo a una congregación, porque los medios económicos se han ampliado y las formas y la organización de la iglesia es diferente. No necesita vender su finca ni vender su carro para traer su fruto, pero sí necesita sembrar en lo que Dios pone en sus manos. Tiene que ser un administrador, como dice 1 Corintios 4:2. Se requiere que los administradores sean hallados fieles en todo. Cada uno debe ser fiel, y un fiel administrador no necesita, aunque en mi caso, para el ensanchamiento de la obra aquí en este país y la construcción de este templo, pude ofrendar motos, carros, lo que tenía, lo ofrendé, y después el Señor me dio mucho más que eso. Ofrendamos campañas de varios días sin recibir un centavo, negándonos a todo, porque esperamos en el Señor, porque hay que sembrar para recoger. Alabado sea Dios para siempre. Hay que sembrar. Nadie podrá recoger lo que no ha sembrado. Capítulo 4 y terminamos. Del libro de los Hechos, verso 34. Dice la palabra lo siguiente: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían
porque poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Insisto que en este tiempo que estamos viviendo no se necesita, porque hay otro tipo de recursos, hay tipos de financiamiento que se puede utilizar para echar a andar la obra de Dios. Se necesita es de aquellos hombres y mujeres que han equilibrado su vida y que saben que lo que tienen lo recibieron de Dios y que hay que hacer partícipe la obra de Dios de nuestros recursos económicos, físicos, que nos rehúse cuando tenga que ocuparse en algo en la causa del Señor. No rehúse tomar la escoba para limpiar el templo. No rehúse hacer una comida para compartirla con otros. No rehúse extender la mano a un necesitado. A quien Dios le diga que usted debe darle algo, hágalo. No rehúse. Y va a ver usted el camino por donde va a pasar y la bendición. Vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Dios te bendecirá en grande. Y hermano, yo le aseguro que las cosas grandes están de camino en un futuro inmediato para esta obra, remanente escogido. Que Dios le guarde. Que Dios ponga en su corazón, en su mente, el deseo de servir, de no ser un visitante. Simplemente visitante, ajeno a los compromisos de la obra, ajeno al trabajo, ajeno a lo que la obra hace. No somos ajenos y estamos integrados, somos parte. Somos parte. Y así como somos parte, la bendición va a descender y se regará también para la derecha, para la izquierda. Así como Dios bendijo a Abraham y lo enriqueció, también bendijo a Lot, que nada tenía que ver, pero estaba allí debajo de su liderazgo. Es posible que usted solamente sea fiel, pero por esa bendición que Dios le va a dar a usted, va a ser bendecida a su familia, que no tiene nada que ver con eso. Pero así es. Dios lo va a bendecir. La palabra dice: bendeciré a los que te bendijeren. A Dios sea la gloria. Póngase de pie, hermano, levante sus manos. Es un momento de darle gracias a Dios por todos los recursos que Dios ha puesto en sus manos. Todos los recursos que Dios ha puesto en sus manos. Y si usted ha sembrado todo el tiempo y la bendición de Dios no lo ha alcanzado, siga esperando. Espere, que hay bendición eterna y bendición material de camino.